¿no? Y les dije que tenía que ver, sí, con todo el proceso del control de constitucionalidad, pero sobre todo con el tema del proceso de reforma. Es decir, que esos dos casos, tanto Fait como Schifrin, se aplican a los dos temas, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se modificó el criterio que apareció en Fait a partir del caso Schifrin. Schifrin se terminó resolviendo recién en marzo del 2017, ¿sí? Es decir, pasaron muchos años, ¿sí? Desde aquel fallo de Fait hasta que nuevamente la Corte Suprema resolviera la famosa validez, ¿sí? Nuevamente de la cláusula de la Constitución que había sido incorporada, ¿se acuerdan?, por la Convención Reformadora del 94, ¿sí? Y ahí la Corte entonces abandona lo decidido en el caso Fait, donde el tribunal lo que había resuelto en ese momento en Fait era la nulidad del artículo 99, inciso cuarto, tercer párrafo, que le exige a los jueces que para pretender seguir en los cargos, después de cumplir la edad de 75 años, tienen la necesidad de obtener un nuevo acuerdo del Senado y por ende un nuevo nombramiento por parte del presidente de la Nación para mantenerse. La verdad es que esto de alguna forma lo que le devolvió al Congreso y al Poder Ejecutivo este artículo es la facultad como poderes políticamente reconocidos, ¿sí? Por la Constitución, un poco las funciones que el constituyente reformador les otorgó para decidir, ¿sí?, en tanto son los representantes del pueblo, si un juez puede continuar ejerciendo su función después de esa edad, ¿sí? Allí se dijo que la Constitución, en realidad la Convención había actuado como poder constituyente derivado con la finalidad de modificar, ¿sí?, o no, solo aquellas cláusulas constitucionales que el Congreso declaró que podían ser reformadas, ¿sí? Dentro de la competencia que se le había habilitado a la Convención Constituyente por esa ley que declara la necesidad de la reforma, la Convención es libre para determinar si lleva a cabo o no la reforma y en su caso para definir el contenido de las disposiciones constitucionales que va a modificar, ¿sí? Y que el control judicial de la actuación de una convención constituyente debe adoptar la máxima deferencia, es decir, la máxima respeto hacia el órgano reformador acorde al grado, ¿sí?, tan alto de legitimidad, que lo decíamos el otro día, y de representatividad que tiene la voluntad del pueblo cuando elige a los representantes, es decir, a los convencionales constituyentes. Entonces, en caso de duda, siempre debe optarse por la plenitud de los poderes. El artículo 3 de la ley que declaró la necesidad de la reforma, la ley 24.309, habilitó, ¿sí?, a la Asamblea del 94 actualizar las atribuciones del Congreso y del Poder Ejecutivo que estaban en la Constitución y además el proceso de designación de jueces federales que era el que imperaba en nuestro país en esa época. Y esa habilitación, decían, sostiene la conclusión de que la necesaria intervención de los poderes legislativo y ejecutivo cuando los jueces federales alcanzan la edad de 75 años, aparece razonable como una de las posibles modalidades reservadas a la constituyente, ¿sí? La única vez en la historia argentina que la máxima autoridad del Poder Judicial declaró nula una cláusula de la Constitución Nacional fue precisamente en el caso Fait, ¿sí?, en la cual la Corte había puesto, les diría, un control muy restrictivo sobre el juicio de compatibilidad material entre los temas habilitados y las cláusulas que adoptó la Convención, la Asamblea, que limita
muy fuertemente la competencia del órgano reformador, ¿sí? Por lo tanto, en Schifrin dicen, bueno, la doctrina de Fay tiene que ser abandonada y sustituida por un nuevo estándar de control, que tiene que ser más respetuoso y diferente a, al que se había obtenido en ese fallo y sobre todo por el respeto a esa voluntad soberana del pueblo. Entonces, la nueva doctrina de la Corte lleva a concluir que la constituyente no solo no se excedió en el límite de su competencia al incorporar a partir del artículo 9, inciso 4, tercer párrafo, ni tampoco vulneró el principio de independencia del Poder Judicial que hace a la esencia de la forma republicana de gobierno, ¿sí? Porque el límite de edad modifica únicamente un carácter vitalicio que tenían los jueces en sus cargos, pero no la garantía de la inamovilidad. Es decir, no es que se puede mover a los jueces por otras causales, ¿sí? Siempre es la única mal desempeño en sus funciones, ¿sí? Ahora, sí se le puso una reglamentación que dicen, bueno, hasta los 75 va este acuerdo. Después, ¿sí? Entonces tiene que volver a pedirlo, pero no es que lo pueden destituir por nuevas causales. Ahora, en ese fallo de Schifrin hubo una disidencia muy importante que fue de Rosenkrantz, y él dice, el proceso fue válido desde el punto de vista constitucional. Lo que está en discusión en este caso es la razonabilidad de la modificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tema no estaba habilitado y la convención entonces violó la Constitución. Y en eso dice, bueno, todos los poderes durante 22 años, a partir de eso, casi todos les diría que aceptaban, ¿sí? El tema de Schifrin, ¿sí? ¿Qué pasa, ¿sí? Con el control de razonabilidad, ¿sí? Este control, ¿sí? Que tiene que ver, les diría, casi dentro, o sea, dentro del control de constitucionalidad, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran algunas de las características de ese control en nuestro sistema? Hola, hola. Hola, sí, perdón, control de razonabilidad, dijo. Sí. ¿Se acuerdan cuáles eran las características del control de constitucionalidad en nuestro sistema? Que ninguna norma puede contradecir la Constitución, ninguna norma inferior puede contradecir algo que diga la Constitución. Ese sería, digamos, para eso se hace el control, para que ninguna norma que deriva inferior, que no puede estar en contra de lo que establece la Constitución, ¿sí? Ese es el motivo por el cual aparece este control de constitucionalidad. Mi pregunta es, ¿cuáles son las características de este control de constitucionalidad? Que lo puede hacer cualquier juez, claro. Sí, es interparte, bien, es a pedido de parte. exacto. Es decir, no surge a partir de oficio, ¿sí? Siempre va a ser interpartes. Muy bien, ¿qué más? Y no tiene efecto erga omnes. Y no tiene efecto erga omnes, exactamente, ¿sí? ¿Qué significaba eso? Que era para caso particular, que un fallo no iba a afectar a todos los casos homólogos, digamos, o que tengan situaciones similares. Exacto. ¿Y lograron ver un poquito los distintos controles de constitucionalidad que hay? No leyeron nada. Me parece que no. Bien, bueno. Vamos a ver entonces, dentro, ¿sí? De este
control, ¿sí? Constitucional, ¿sí? Que podía ser presentado ante cualquier juez, ¿sí? Es decir, nosotros no tenemos un organismo específico que maneje el tema del control de constitucionalidad, ¿sí? Hay algo que la doctrina habla de el control de razonabilidad, ¿sí? ¿Qué sería el control de razonabilidad exactamente? Bueno, cuando nosotros decimos, ¿sí?, las diferentes interpretaciones y las diferentes, sobre todo, métodos para interpretar la Constitución y las normas constitucionales, bueno, dentro de eso vamos a ver que entonces tenemos que ver que las normas no vayan en contra de la finalidad, que las decisiones no vayan en contra de la finalidad de las normas, porque hay algunas soluciones que aparentemente serían legales, pero no son razonables, ¿sí? Les falta un sustento. Bueno, vamos a ver primero, para ver control de racionalidad, un caso, ¿sí?, que fue el caso Sojo, que es un caso muy antiguo, es del año 1887, y que es uno de los leading case, le diría, ¿sí?, en materia de control de constitucionalidad. ¿Qué aparece en Sojo? Bueno, a raíz de un dibujo publicado en un diario que en ese momento se llamaba Don Quijote, el redactor, que había sido Eduardo Sojo, fue puesto en prisión por una resolución de la Cámara de Diputados de la Nación que ordenaba la detención de este hombre por el tiempo que duraran las sesiones. Sojo interpuso un recurso en esa época de habeas corpus ante la Suprema Corte, fundando su competencia en un artículo de una ley de la época, ¿sí?, que era de 1863. En realidad, en opinión del procurador, en el caso Sojo, Sojo pide la libertad y hace un listado de los casos, ¿sí?, que se habían dado en situaciones como las de él, en donde las cámaras legislativas, ¿sí?, habían ordenado este tipo de medidas y dicen la verdad es que no tienen, ¿sí?, el Poder Legislativo y las cámaras no tienen una potestad, una competencia para castigar a quienes violen, ¿sí?, sus prerrogativas, sus privilegios, ¿sí? La Corte en ese momento dijo, no son competentes, justamente, porque la competencia está enunciada en la propia Constitución Nacional. Y el Congreso no puede modificar eso, ¿sí? Nadie puede alterar la jurisdicción, en este caso, ni de la Corte ni de los tribunales, ¿sí? A excepción de que esa violación de la libertad de la persona traiga un conflicto internacional. Y entonces ahí sí podría llegar a entender la Corte. La Constitución argentina, en ese sentido, al igual que la de Estados Unidos, concuerda en las disposiciones que fundan la jurisdicción de la Suprema Corte y de los tribunales inferiores, ¿sí? Y en donde la ley del Congreso, la verdad que no puede tener ningún caso, y menos una jurisdicción originaria, ¿sí?, que solo le compete a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque esa jurisdicción originaria, esa jurisdicción exclusiva de la Corte, no puede tener excepciones que pueda establecer el Congreso, ¿sí? No puede tampoco el Congreso limitarla, ni tampoco puede ampliarla, ¿sí?, por la ley, ¿sí? Eso está establecido exiguamente en la Constitución Nacional. Y en ese caso, que se había utilizado un habeas corpus, fundada en la igualdad de la ley, no tiene otra excepción, le decían, que cuando la persona ha sido objeto de un mandato indebido contra su libertad o puede traer un conflicto internacional, ¿sí? Entonces el juez más inmediato puede y debe ser el competente. Obviamente que siempre con la garantía de la apelación,
¿sí? Que siempre además va a estar a favor de la libertad. Entonces dicen, bueno, el artículo, ¿sí? De esta ley 14 en ese momento no autoriza a pensar que la mente del Congreso hubiera sido crear un nuevo caso de jurisdicción originaria exclusiva. No hay vaguedad en sus términos, no hay oscuridad, y entonces esa ley de 1863 fue una ley que se discutió, que se sancionó por el primer Congreso, que le sigue a la reorganización del país, ¿sí? Y además, piensen que en cuya confección colaboraron a inclusive miembros de la convención que sancionó, ¿sí? la reforma de 1860. Y ahí hay dos votos en disidencia, el primero, ¿sí? de la Torre, que dice, cuando un individuo se haya detenido preso por una autoridad nacional, o a disposición de una autoridad nacional o socolor de una orden emitida por autoridad nacional, la Corte Suprema o los jueces, ¿sí? Podrán, a instancia de esa persona detenida, ¿sí? O de algún pariente, ¿sí? Investigar sobre el origen en que se basó esa orden, ¿sí? De quién fue emanada, si era competente la persona de quien sale esa decisión. Esta ley, entonces, si bien tenía por objeto garantir la seguridad personal de los que habitan la República Argentina, sobre todo era contra situaciones o prisiones ilegales, ¿sí? Entonces las ponía inmediatamente esas personas bajo el amparo de la justicia, de los tribunales, ¿sí? Y en ese caso la Corte podía llegar a entender, ¿sí? De otro, para entender en el caso. Bien, ¿cuál es el control que puede hacer la Corte, ¿sí? Cuando amerita, ¿sí? Ver esos procesos? Bueno, tiene que hacer dentro de ese procedimiento de control un control también de razonabilidad. Por ejemplo, si hubo todo un proceso de ley debido, ¿sí? La proporcionalidad, ¿sí? Entre la decisión adoptada y por lo cual se lo culpa a esta persona, por el cual se lo procesa a esta persona, ¿sí? Y también lo que se llama un criterio de valor residual, ¿sí? A ver, todo el andamiaje jurídico en una interpretación armónica llega a esta valoración o no. Casi les diría que esta última, ¿sí? Que es la basada en doctrinas que han asumido la justicia en distintas interpretaciones judiciales, y el fundamento que tiene que ver con el debido proceso es el de la garantía, ¿sí? Algunos lo llaman el de la garantía innominada de la Constitución. Es decir, no solo este debido proceso tiene que valorar si está basado en una ley, si esa sentencia tiene todas las partes, si que tiene que tener una resolución administrativa o si hubo un antecedente también. También tiene que haber un proceso objetivo, un proceso sustantivo, es decir, que además se valoró, ¿sí? Con todas las pruebas, es decir, no necesariamente tiene que ser para valorarse una ley que, bueno, que haya pasado por todas las instancias que tiene que pasar en cuanto a las formas procesales, constitucionales y dentro de la órbita del poder que le corresponde, que sería el ámbito legislativo, sino que el problema es que también tiene que determinarse cuál fue el juicio de valor y cuáles son los criterios que pueden admitirse y cuáles los que pueden descartarse, ¿sí? En Estados Unidos, un tema que existió por mucho tiempo es que si el gobierno, ¿sí? Es al que se refiere, el gobierno, si tiene razón, ¿sí? Para privar a una persona de su libertad o de sus bienes, ¿sí? Y si esa razón es suficiente para tomar una decisión como tal, ¿sí?
El otro caso que se da es el de municipalidad, ¿sí? Contra la viuda del Hortondo, ¿sí? Acá, en municipalidad contra la viuda del Hortondo, lo que aparece, ¿sí? en cuestión era un tema de expropiaciones. Este caso se dio en 1884, fue posterior, y fue una expropiación que se dio para abrir lo que hoy es la Avenida de Mayo, ¿sí? Para abrir esa avenida, entonces necesitaban hacer una expropiación precisamente a esta señora del Hortondo. La propietaria en ese momento alegó que no tenía la obligación de vender toda su finca al Estado, sino la parte que se necesitaba para abrir la avenida, ¿sí? O hasta 30 metros más, ¿sí? De lo que se necesitaba para abrirlo, ¿sí? Y este fallo constituye la primera declaración de inconstitucionalidad de una ley federal por la Corte Suprema, utilizando precedentes de Estados Unidos, justamente, ¿sí? El procurador dijo que si la ley hubiera querido limitar la expropiación a la parte indispensable para la vida, lo hubiera establecido claramente, ¿sí? Y en términos precisos, si la ley ha declarado la expropiación de las fincas, es resorte del Poder Legislativo quien debe determinar la utilidad pública. Ustedes saben que para que se configure la figura de la expropiación, se tiene que justificar por qué la expropiación, ¿sí? Y una de las pocas justificaciones es justamente que sea un tema de utilidad pública. Es decir, a un individuo se le saca su propiedad para el beneficio de todos. Tampoco se le saca gratuitamente, no es que se los desapodera sin retribución, se le debe pagar, incluso se le paga un poco más de lo que figura de acuerdo a las leyes del mercado. Eso lo vamos a ver mejor específicamente cuando veamos derecho de propiedad, ¿sí? Entonces, ahí hay una parte del fallo que dice que cualquiera, ¿sí? Sea cualquiera que sea la generalidad de los conceptos que empleó el tribunal, no puede entenderse, sino que todo tiene relación con las circunstancias del caso, ¿sí? Que lo motivó. Una máxima del derecho es que las expresiones generales empleadas en las decisiones judiciales deben tomarse siempre en el contexto, en conexión con el caso en el cual se van a ver, ¿sí? Bien. Estos son básicamente, ¿sí? Los fallos que van a ver en este tema. ¿Sí? Entonces, Soho, viuda del Hortondo, nosotros habíamos visto Marbury como el gran leading case en Estados Unidos, y en el nuestro aparece Soho, ¿sí? Como el otro caso, pero en nuestro derecho. Y todos estos en ejercicio de ese control de constitucionalidad y de razonabilidad. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda, algo? Está bien, profe. No. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar a otro tema, ¿sí? Vamos a empezar con el derecho a la intimidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque después yo ya no los voy a ver por la semana que viene, no los veo, ¿sí? Ya los veo la otra. Derecho a la intimidad. Bien, uno de los principales problemas del derecho a la intimidad es que es difícil definir, ¿sí? ¿Qué es intimidad? Pero bueno, alguna definición debemos tomar y nosotros utilizamos sobre todo la de Alfredo Orgaz, que dice, bueno, intimidad es el derecho que tiene toda persona humana a que sea respetada tanto su vida privada como su vida familiar.
es el derecho que tenemos a no tener interferencias o injerencias arbitrarias en esa zona íntima, reservada, espiritual que tenemos todas las personas o grupo de personas de una familia. Cooley, un autor inglés, decía que es el derecho que tiene el hombre a ser dejado en la intimidad, en la soledad de su espíritu, ¿sí? Es decir, que intimidad o privacidad, ¿sí? Como también otros la llaman, se haya prevista, no reglamentada, en el artículo 19 de la Constitución Nacional, cuando establece que la conducta de los hombres que de ningún modo ofendan, ¿sí?, a la moral, al orden público, ¿sí?, quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados, ¿sí? Entonces, que no ofendan la moral, el orden público o perjudiquen derechos de terceros. 3 causales, ¿sí? Si no se da ninguna de esas 3 causales, estamos dentro del derecho a la intimidad y, por tanto, nadie puede meterse de manera arbitraria dentro de esa situación, ¿sí? Recuerden esas 3 causales. Es decir, la norma ya del artículo 19 lo que les fija es un ámbito donde se encuentra reservado, ¿sí?, ese derecho del individuo que está excluido del poder estatal. No puede entrar el Estado a ese ámbito, ¿sí? El derecho a la intimidad, les diría que fue parte, ¿sí?, del Estatuto Provisional de 1815, ya aparecía ahí, que se acuerdan que yo les decía que a su vez ese estatuto tenía base en lo que había dispuesto el proyecto de constitución de la Asamblea del año 1813. Casi les diría que la redacción se va manteniendo en estos documentos. Lo único que ahí no se mencionaba la moral, aparecía nada más que el orden, ¿sí?, y los derechos de tercero, ¿sí?, orden público y derechos de tercero. Después se le agrega el tema de la moral. A su vez, del Estatuto de 1815 se mantuvo en el Reglamento Provisorio de 1817, de ahí pasó a la Constitución de 1819, de ahí a la de 1826, ¿sí? Y finalmente, bueno, aparece en la Constitución de 1853, que es cuando se le incorpora esto de la moral, ¿sí? En esa época, les diría que, bueno, obviamente que la base o la inspiración de este artículo viene de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789 de la Revolución Francesa, ¿sí? En esa época, además, estaban en apogeo las doctrinas contractualistas, ¿sí? Se le dejaba al hombre la máxima libertad posible para desarrollar sus ideas, su vida. Entonces se le reconoce todo un ámbito intangible donde puede realizar todas las acciones que considere que necesita llevar adelante para hacer su vida. ¿Por qué? Porque antiguamente, antes de la existencia de ese Estado de Derecho, tanto la moral de los ciudadanos como sus pensamientos, como sus ideas religiosas, ¿sí?, estaban bajo la autoridad del soberano, ¿sí? Entonces luego venía esta otra corriente, ¿sí?, y entonces obviamente iba para la mayor libertad. Carlos Nino expresaba que el punto liberal o el punto de vista liberal implica limitar la vinculación del derecho y la moral a aquellas reglas morales que se refieren al bienestar de terceros. Los ideales de excelencia humana que integran el sistema moral no deben ser impuestos por el Estado, sino que deben quedar librados a la elección de los individuos y, en todo caso, ser materia de discusión en un contexto social, pero no, ¿sí?, que venga el Estado. Y les diría, en ese parámetros, ¿sí?,
desde el punto de vista liberal, que yo les decía, que es de donde los principios en los que está imbuido nuestra Constitución del 53, es que tiene que interpretarse el artículo 19 de la Constitución Nacional. O sea, este artículo discrimina las pautas morales, pero en tanto bienestar de terceros, ¿sí? No unas pautas morales, ¿sí? En cuanto yo impongo una pauta de conducta, ¿sí? Es moral mientras yo no perjudico a terceros. Si no, deja de serlo. Si yo lo perjudico, deja de serlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, esos ideales de excelencia humana constituyen una moral privada. Entonces, la disposición del artículo 19 hace una separación del ámbito moral del jurídico, ¿sí? Y esto también encontramos referencias en el artículo 18 de la Constitución y también vamos a encontrar referencias de esto en el nuevo artículo 43, ¿sí? El derecho a la intimidad del artículo 19 es uno de los pocos derechos individuales de la Constitución del 53-60 donde no encontramos su raíz en la Constitución de Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos, este país lo que hizo fue desarrollar, les diría, conceptos en forma muy limitada, a través de la penumbra de otros derechos, ¿sí? Y casi siempre derivan del gran concepto de la libertad en Estados Unidos. Entonces, la libertad de la intimidad, ¿sí? Viene por ese lado, presupone la tutela jurídica de la vida privada o lo que los ingleses llaman right of privacy, ¿sí? Derecho a la privacidad. En general, derecho a la intimidad o privacidad se utilizan como sinónimos, aunque hay parte de la doctrina que hace una diferencia entre ellos, aunque sea casi mínima, muy, muy, muy sutil. Por ejemplo, Carlos Nino dice, bueno, la intimidad es la esfera personal que está exenta del conocimiento generalizado de terceros, ¿sí? Esfera personal que está exenta de conocimiento generalizado de terceros. Mientras que la privacidad es la posibilidad irrestricta de realizar acciones privadas, o sea, que no dañan a otros, por más que se cumplan a la vista de los demás y sean conocidos por esta, ¿sí? ¿Cómo me visto? Bueno, la verdad es que es un acto privado la elección de mi ropa. Ahora, cuando salgo a la calle, estoy a la vista de todos. Son conocidas, ¿sí? Bien, pero por eso, ¿puedo yo decir que está fuera del ámbito de intimidad y entonces me la pueden regular la forma en que yo me visto? ¿En qué perjudico a los terceros? Pero esa sería. En cambio, la intimidad está fuera del conocimiento, ¿sí? Es como más, bueno, lo hago dentro de mi casa, ¿sí? Pero nadie lo sabe. Sin perjuicio de estas diferencias, bueno, otros autores hablan de intimidad y privacidad como una zona, ¿sí? De reserva personal propia de la autonomía de cada persona, de cada ser humano, dentro del cual incluimos las acciones que se exteriorizan al público, como las que lo hacen sin dañar, ¿sí? Como son las conductas autorreferentes. Cuando el autor o el artículo dice sin dañar, se refiere a esto, que no se ofenda al orden, la moral, ni perjudiquen derechos de terceros, ¿sí? Y esta diferencia puede haber sido inducida por nuestro derecho judicial porque la Corte, hasta 1984 casi les diría, se refería a las conductas que permanecen en la interioridad del hombre, en la interioridad de las personas, ¿sí? El hecho de que no tomen estado público y sean conocidas, no las lleva a sustraerse del ámbito de la privacidad que protege el artículo 19, ¿sí? Además, piensen, a ver,
yo puedo matar a una persona dentro de mi casa, ¿sí? Y nadie lo conoce. ¿Y eso estaría dentro del ámbito de mi privacidad? Obviamente que no. Perjudica derechos de tercero, aunque nadie lo conozca, ¿sí? Está perjudicando a la persona que perdió la vida, ¿sí? Es decir, esto de que sea conocido o no conocido no puede ser el rasgo que dirima, ¿sí?, esta situación. Entonces, una persona, como les decía, o por ejemplo, puede profesar determinada religión, ¿sí? Concurrir o no a una iglesia, y el hecho de que sea conocido o no conocido públicamente, ¿sí? No me define si está, ¿sí?, fuera o dentro del ámbito de la intimidad. Por eso, uno de los temas, les diría también más difíciles, más discutidos dentro de este tema, son los límites a la intimidad, ¿sí? Y ahí, acá conviene hacer la salvedad de que no se trata, los mismos límites, no los tenemos todas las personas por igual, ¿sí? Por ejemplo, las personas que tienen una vida pública muy desarrollada, por ejemplo, artistas, políticos, deportistas, van a tener ciertos límites que no son los mismos que una persona que no se dedica a nada que se publique, ¿sí? Que yo, una profesora, uno de ustedes, ¿sí? Obviamente que no es lo mismo, ¿sí? En estos últimos casos, la esfera de la intimidad de las personas, políticos, actrices, deportistas, es mucho más acotada. ¿Sí? Tienen más reducida su esfera de intimidad y por ende también la protección jurídica, la protección del derecho, los protege menos, está más limitada, ¿sí? Hay un caso en Estados Unidos, al que siempre se hace referencia, que es el caso Griswold versus Connecticut de 1965. Ahí, donde se ventilaba una cuestión a la intimidad, el caso era que había una ley penal, ¿sí?, que prohibía el uso de pastillas anticonceptivas. Y que esa ley que prohibía esos anticonceptivos violaba el derecho constitucional a la intimidad, ¿sí? En ese momento, el juez Douglas dijo que la ley actuaba directamente en una íntima relación entre el marido y la mujer y el rol del médico, ¿sí?, en un aspecto de esa relación. Por la mayoría, entonces, en Griswold se dijo que una ley tan intrusiva a la privacidad marital, ¿sí? Yo hoy utilizaría la palabra conyugal más que marital, pero bueno, en ese momento se utilizaba esa palabra, no podía ser juzgada o justificada sobre una base racional, ¿sí? Dentro de ese contexto expansivo de la privacidad personal, hay un caso que inclusive ustedes puede ser que lo hayan escuchado cuando se debatió el aborto en nuestro país, que es, les diría, el caso más conocido de Estados Unidos, que es el famoso caso Roe versus Wade, ¿sí? Roe versus W-A-D-E. Roe versus Wade es del año 1973, ¿sí? Fíjense que va mucho más adelante, y anuló, ¿sí?, una ley del estado de Texas que prohibía el aborto, excepto en el caso que se necesitara salvar la vida de la madre. O sea, para salvar la vida de la madre era posible aplicar la ley, pero si no, esa ley que prohibía el aborto era inconstitucional, ¿sí? Luego, esta misma doctrina apareció en otro caso que fue Griswold versus Connecticut, y acá tenía que ver con la ley que prohibía el uso de anticonceptivos. ¿Y qué pasó en nuestros tribunales? Bueno, en nuestros tribunales también aparecen penumbras, aparecen situaciones, ¿sí?, donde nuestro más alto tribunal estableció, ¿sí?,
tiene como etapas diferentes donde decía, bueno, ante estos casos se puede entrometer en la intimidad de una persona siempre que exista un interés superior que lo justifique. Pero también, como les digo, hay zonas grises que son difíciles, muy difíciles de limitar. Casi les diría, a ver, que hay dos posturas, ¿sí?, que se aparecieron en nuestra corte, que una la podríamos denominar perfeccionista, versus la otra que es la autonomía de la persona, la autonomía de la voluntad de las personas. Les voy a dar un primer caso. En 1905, ¿sí?, hubo un caso que prohibía la posesión de billetes de loterías clandestinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque atentaba a las acciones privadas que estaban amparadas por la Constitución Nacional. No se atentaba tanto como eso, sino que estaba prohibido el juego, ¿sí? Y estaba prohibido el juego porque decía que tenía una influencia que afectaba a la familia, a bienestar de los terceros y a los intereses de la nación. Y entonces, a partir de ese fallo, ¿sí?, aparece esto que yo les decía que se denomina corriente perfeccionista, en contraposición a la autonomía de la persona, y dicen, bueno, para proteger, ¿sí?, a la familia de este flagelo, etcétera, y a terceros, ¿sí? Entonces, esto está prohibido. Billetes clandestinos, ¿sí?, no se pueden vender, etcétera, etcétera. Esta visión perfeccionista lo que sostiene es que es misión del Estado, obviamente, porque ¿quién va a venir a garantizar eso? ¿Sí? Hacer que los individuos adopten y lleven a cabo ciertos ideales de excelencia de vida homologados, y entonces, en consecuencia, el Estado tiene que intervenir en muchísimos aspectos de la persona humana. ¿Sí? En 1977, la Corte resolvió un caso a favor de la constitucionalidad del matrimonio civil. Establecía que el artículo 19 de la Constitución Nacional, en ese caso, delimitaba claramente un sentido negativo cuando considera acciones privadas aquellas que de ningún modo ofendan al orden público o perjudican a un tercero. Es decir, uno no va por la positiva, no es que dice, a ver, acciones privadas son estas, sino las que no entran dentro de estos parámetros, bueno, esas, ¿sí?, pasan a ser todas privadas, ¿sí? Entonces, acciones privadas son las que se arraigan y permanecen en la convivencia de las personas, pero en la convivencia interior. Y solo a las personas les concierne, sin, les diría, concretarse externamente, sin que puedan incidir en los derechos de otros o que afecten la convivencia humana social, el orden o la moral pública, y las instituciones básicas en las que ellas se asientan y por las cuales, a su vez, son protegidas para la consecución del bien común, ¿sí? Acá claramente se vincula a la doctrina de la interioridad, ¿sí?, en términos de que la Corte establece que las únicas acciones que no permiten la intromisión estatal son aquellas que permanecen en el fuero íntimo, interno de cada individuo, sean buenas o sean malas, ¿sí?, pero son ajurídicas. Pero la simple exteriorización de las mismas parecería que se vuelve posible que haya una jurisdicción estatal sobre ellas, ¿sí? Bien. En el año 1978, la Corte vuelve a sostener un criterio perfeccionista en el caso de Ariel Colavini. Ariel Colavini había sido condenado por haberse encontrado entre sus ropas 2 cigarrillos de marihuana. Ahí la Corte sostuvo que la autodegradación moral que el consumo de drogas implica
constituye, independientemente de cualquier consideración en torno de daños físicos o psíquicos individuales y sociales, que el solo hábito va a generar, una razón suficiente para que el Estado interfiera, ¿sí? Y el Estado lo que tiene que hacer es tratar de inducir a los individuos a adoptar modos de conducta que se consideren dignos, ¿sí? Entonces, el consumo de drogas quedaba excluido del ámbito de la libertad que señala la norma constitucional, ¿sí? Inclusive, en el caso de Ariel Colavini, si ustedes van a leerlo, en una parte califica a la toxicomanía, la compara con las guerras que asolan a la humanidad, ¿sí? Como las pestes que diezmaban las sociedades. La drogadicción, se dice en el caso Colavini, forma parte de un proceso que lo integran varias etapas: producción, elaboración, intermediación, compra y tenencia del usuario. El uso personal de drogas queda excluido del ámbito de libertad que señala la Constitución. ¿Sí? Bien, esto fue del año 1978. Pero, ¿qué pasa a partir del año 1984? Bueno, con la Corte Democrática cambia la composición de la Corte, llega el gobierno constitucional, ¿sí? Y ahí la Corte da una serie de resoluciones donde se avanza a favor del principio de la autonomía de la persona, que ya había sido iniciado en el caso Ponseti de Balbín, ¿sí? Que era el caso donde un líder sindical, ¿sí? Había sido publicada en una revista unas fotos de cuando él estaba en una terapia intensiva, y la familia, esa foto fue vendida por una enfermera que le sacó la foto, y esa foto fue vendida a una revista que yo no recuerdo si se llamaba Para Ti o bueno, o algo así, ¿no? Pero era de ese estilo de revista. Gente creo que era, profe. ¿Cómo? Revista Gente creo que era. ¿Gente? Ah, Sí. puede ser. Yo les iba a decir, no me acuerdo si era Para Ti, Gente, pero bueno, ya lo vamos a encontrar. El dato ya no me lo acuerdo tanto. Sí que el juicio se inicia contra la editorial Atlántida, ¿sí? Que era la que publicaba todas estas revistas, que no sé si todavía siguen saliendo. Bueno, en ese año se condena al editorial por publicar esta foto del líder radical, porque la foto, él aparecía, miren, tuve oportunidad de verla el año pasado, la foto, yo nunca la conocí, y una alumna, que su mamá trabajaba en la editorial, se la prestó para que nos la mostrara, ¿sí? Y la verdad es que les diría que es de muy mal gusto, porque poner a cualquier persona, ¿sí?, en la portada de una revista cuando uno está ya casi por morirse, además el torso estaba semidesnudo, porque ustedes vieron que las terapias intensivas tienen que estar conectados, ¿sí?, a un montón de monitoreos, ¿sí? Y además nunca habían tenido un permiso ni de él ni de la familia, ¿sí? Y la editorial le tuvo que pagar inclusive a la familia una indemnización a la esposa del fallecido, que tengo entendido que ellos la donaron el dinero, así que les pagaron. En esa oportunidad, en el año 84, la Corte lo que sostuvo es que justamente el artículo 19 de la Constitución Nacional protege el ámbito de autonomía individual constituido por sentimientos, hábitos, costumbres, relaciones familiares, es decir, todos los hechos o datos que se tienen en cuenta como formas de vida aceptadas por la comunidad. Y todo eso está reservado al propio individuo, ¿sí?, incluyendo el derecho a la privacidad en cuanto al derecho a la imagen, ¿sí? Es decir, ahí la Corte, al revés de lo que pasó en Ariel Colavini, hace una notoria ampliación de cuáles son las acciones privadas protegidas por las normas constitucionales,
¿sí? Se aproxima, les diría, no dice son morales o son inmorales, ¿sí? Sino son privadas y por lo tanto no justifican la intromisión del Estado salvo daños a terceros, ¿sí? Se aproxima de alguna forma a establecer los límites de cuáles son las acciones privadas en términos de la norma. En todos los fallos del voto de Balbín contra Editorial Atlántida quedó asentado que es fundamental para la existencia de una sociedad libre el derecho a la privacidad del artículo 19, ¿sí? Porque es un derecho inscrito en la propia Constitución. Y también fundaron el derecho a la existencia de una sociedad libre. A ver, ustedes, yo les decía al principio, bueno, cuando se trata de políticos, artistas, deportistas, el ámbito de privacidad se corre, es decir, es más chico, ¿sí? Ahora, ¿qué se desmembra, ¿sí? Dentro de ese caso? Que este líder político, Ricardo Balbín, no se le conocía a la familia, jamás había aparecido en un acto que no sea eminentemente político y para dar un discurso o para expresar sus ideas políticas, que era una persona de muy bajo perfil y que por tanto él no había de alguna forma abierto algún tipo de canal, ¿sí? Donde pudieran decir, bueno, acá se corrió, ¿sí? Qué sé yo, no sé, qué actor o qué deporte. Bueno, Wanda Nara, ¿sí? Hoy en día. Quizás cuando se revela algún acto que uno podría decir, ¿no? El tema de su enfermedad. Parecería, ¿sí? Que en principio uno tendría que decir, bueno, sí, es un acto privado, ¿no? ¿Por qué tener que publicar una enfermedad como esa? Pero claro, habría que ver qué decide si hubiera ido a los tribunales el tema, porque ella de toda su vida hace algo público. Entonces, contra, no sé, Selva Alemán, esta actriz que falleció estos días, que uno conocía muy poco, bueno, cuando uno tiene que sopesar eso, obviamente que son hechos, circunstancias que van a influir en el proceso de toma de decisiones, ¿sí? Bueno, me voy a quedar sin la conexión en cualquier momento, ¿sí? Porque ya estamos casi sobre la hora. Nos falta terminar este tema, derecho a la intimidad. Yo lo voy a terminar con ustedes. La semana que viene va a estar la doctora María Eva Covino, ¿sí? Que les va a dar los temas. Y nosotros nos volvemos a ver la otra semana porque yo tengo un viaje académico y bueno, entonces vuelvo la otra semana, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa se comunican y bueno, yo no sé. Sí. No, qué bueno. Sí, está bueno. Este es un tema muy lindo también, ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver cómo fue la Corte cambiando de pareceres, ¿sí? Y ustedes, les diría, vayan estudiando, porque no falta tanto para el parcial, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Que tengan buen viaje. Les mando un beso grande. Gracias. Hasta profe. Otra vez, ya llegamos al fin de. Dios mío, parece así, rapidísimo todo. Qué bueno. Pásenla lindo, empiecen a estudiar. Bueno, profe, nos Chao, vemos. profe, buenas tardes. Chao.